Hola, buenos días a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión del curso avanzado, Calidad en la Prevención y Control de IAS. Una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria existe para que cuando algo empiece a fallar en un hospital, alguien lo note a tiempo, antes de que todo esto se convierta en daño para un paciente. En las sesiones anteriores revisamos cómo medimos, qué medimos y hacia dónde apunta esa medición. Hoy damos un paso. Se construye la estructura que sostiene todo eso y cómo se comporta esa estructura cuando entra en contacto con la realidad de un hospital. En la primera hora, la doctora Susana Patricia Cantú González nos comparte cómo iniciar y consolidar una VH de alto nivel, es decir, la arquitectura misma de la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Toda estructura se pone a prueba cuando opera en el mundo real. Por eso, en la segunda hora, la doctora Lucero Edali Beltrán Villarruel nos presenta Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y Control de Infecciones en el Mundo Real. Antes de comenzar, algunas instrucciones. Recuerden utilizar el chat para sus preguntas, comentarios, inquietudes, las cuales retomaremos al cierre de cada conferencia. Una estructura bien construida, con una vigilancia epidemiológica hospitalaria que resiste al mundo real, tienen el mismo destino. Un paciente que sale de nuestras unidades más seguro de cómo entró. Me es grato presentar a la doctora Susana Patricia Cantú González, jefa médica en la VH de Cristus Muguerza del Hospital de Alta Especialidad. Me permito leer la semblanza curricular de la doctora Cantú. Ella es médica cirujana y partera por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una especialidad en epidemiología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, está certificada como especialista en epidemiología por el Consejo Nacional de Salud Pública. Cuenta con un diplomado en vigilancia epidemiológica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Además, un diplomado en investigación por el British Medical Journal. Actualmente, la doctora se desempeña como jefa médica de la VH en el Cristus Muguerza, Hospital Alta Especialidad, y Cristus Muguerza Clínica San Pedro. También es profesora de salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey. Con esto, le cedo la palabra a la doctora Susana Patricia Cantú González. Susana, muchas gracias por aceptar la invitación y darnos conferencia. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias, doctor, por la invitación. Es un gusto saludarlo y saludar a todos los asistentes. Creo que es una sesión que vamos a aprender muchos todos. Vamos a abrir un diálogo entre los asistentes y vamos a ver cómo estamos consolidando nuestras Vs y en qué posición estamos actualmente. Si gusta avanzar a la siguiente, doctor, por favor. Cuando iniciamos una V, pues normalmente nos preguntamos, ¿qué necesitamos para que funcione nuestra unidad? Ya que tenemos esto implementado, nos hacemos otras preguntas como, ¿qué hacemos para que realmente lo que estamos haciendo en nuestra unidad tenga un impacto? Y una vez que tenemos esto, nos vamos a la siguiente pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para que sea esto sostenible? Y creo que todos los asistentes, todos los que estamos aquí, sabemos que la V tiene múltiples actividades, estamos involucrados en muchos procesos, procedimientos, y es un trabajo continuo y diario que día a día también se nos presentan retos. Este es el recorrido que yo quiero llevar con ustedes. Vamos a ver cómo iniciamos y a lo mejor más que construir una V de alto nivel, vamos a fortalecerlo y hacer una unidad sólida para que estemos realmente impactando nuestras actividades diarias. Si gusta avanzar a la siguiente, doctor. Para esto, pues necesitamos una agenda, un recorrido donde vamos a ver el inicio, los antecedentes de cómo iniciaron estos programas. No nos vamos a detener mucho en esto. Y vamos a ver los pilares de la consolidación y algunas experiencias y lecciones que, fíjense, no hemos aprendido, estamos aprendiendo porque sabemos que esto evoluciona día con día. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos tanto nuestra unidad en particular como todos en este curso, en esta sesión? Siguiente, por favor, doctor. Vamos a ver que en los 70s inician los primeros programas de control de infecciones, pero fíjense que solo el 6% de las infecciones eran prevenibles en este tiempo y algunos hospitales tenían ya ciertos programas de prevención y control de infecciones. Para los 80s se decide y empieza un estudio
para la efectividad de estos programas, porque no lo teníamos, no sabíamos qué tan efectivos eran. Y tenemos que los objetivos de este estudio era evaluar los estatus de los programas de prevención y control de infecciones y las tasas de sus infecciones. Evaluar si estos programas de PCI y vigilancia disminuyen realmente las tasas de las IAS y la relación entre características de hospitales y pacientes y los componentes de los programas y los cambios en sus tasas. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, los programas que tenían estos componentes esenciales que son muy conocidos actualmente, los 4 principales: vigilancia y retroalimentación a todo el personal, empoderamiento en prácticas de prevención, un supervisor de prevención de infecciones, experto en el tema, y una recolección y análisis de datos de vigilancia. Y fíjense que los programas incluían laboratorio, un microbiólogo especializado en prevención de infecciones. Estos programas o estos hospitales que tenían estos elementos incluidos lograron disminuir el 32% de las 4 principales IAS que actualmente conocemos. Por supuesto, estudios subsecuentes ya nos confirman la efectividad de los programas de vigilancia y control. Ahora más que nunca sabemos que necesitamos una vigilancia por enfermeros, médicos, hospitalistas, expertos en epidemiología y personal capacitado para prevención y control de infecciones. Siguiente, por favor, doctor. No nos vamos a detener mucho en esto, pero es interesante conocer cómo empiezan también a acreditar hospitales para la seguridad del paciente. Esto es uno de los primeros en los años 70, la Joint, que ahora actualmente conocemos como la Joint Commission, empieza a extender toda la acreditación en Estados Unidos, y este estudio CENIC llega a impactar a todos los programas en todos los hospitales. Y actualmente, o lo más fuerte que sucedió fue en el 2003, la Joint Commission empieza a acreditar hospitales con programas de PCI, fundamentándose o dando prioridad a una de las medidas más importantes y seguras que conocemos, que es el compliance, el apego, el cumplimiento, higiene de manos, que nos describe la OMS y la CDC. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en otros países? Esta es alguna de las referencias, pero tenemos en Latinoamérica, Norteamérica, como ya vimos, en Europa, que dicen, bueno, necesitamos una guía, ya no podemos nada más tener una infección nosocomial, porque hay una variabilidad en el periodo de incubación de estos patógenos, y bueno, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a dar la pauta? Y encontraban ciertos retos en identificar una infección nosocomial a nivel individual, organizacional y de sistema. Y esto migra en otros países también a consolidar un marco de prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones asociadas a la atención de la salud, siempre también con algunos retos y todavía nos enfrentamos con muchos de ellos, que es la implementación de una infraestructura y que funcione y que no sea limitante para el personal de salud. Todo esto también a nivel individual, organizacional y sistema, que lo que podemos nosotros controlar es a nivel individual, lo que hacemos en nuestra unidad de vigilancia. Siguiente, doctor, por favor. Y pues claro, en México, nuestras bases, nuestro pilar, en los 80 ya también contábamos con antecedentes de control de infecciones que se extienden a algunos institutos, la gran mayoría a nivel nacional. Se implementa la norma oficial mexicana 045, que ya conocemos y que va en evolución y que nos da la pauta y la definición de lo que es una infección asociada a la atención de la salud y lo que es una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria y las actividades que debemos de realizar, que esto ya lo hemos visto en otras ponencias, no nos vamos a concentrar mucho en esto, ya sabemos que debemos concentrar, integrar, validar, analizar y difundir la información epidemiológica. Siguiente, por favor. Y bueno, necesitamos definiciones que respondan a un ambiente médico en evolución. La atención médica moderna cada vez es más invasiva y con mayor riesgo de complicaciones infecciosas. Lo vemos en nuestro día a día en la operatividad. Una transición demográfica, más opciones terapéuticas, atención clínica y cirugías más complejas, un aumento, una emergencia, un aumento en la resistencia antimicrobiana y el movimiento cada vez mayor entre
pacientes y entre unidades. Aquí necesitamos el apoyo de todas las UVs, de todas las unidades en nuestros estados y nuestras localidades. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacemos? O lo que preguntábamos un inicio, ya iniciamos nuestra V, ya la estamos fortaleciendo y cómo lo consolidamos o lo mantenemos sustentable. Y para esto identificamos 5 elementos que por experiencia nos han apoyado aquí a la unidad a consolidar esto un poco más. Parece que son elementos que van por separado, pero si nos vemos y nos ponemos a analizar un poco, van todo dentro de un sistema. Y no es la V sola, es todo un equipo multidisciplinario el que debe de trabajar en estos elementos. Número 1 es la estructura normativa, nuestra base. Número 2, el equipo multidisciplinario. Ya lo vimos, no estamos solo la V, necesitamos prácticamente a todos los servicios del hospital en el mismo canal. Número 3, procesos estandarizados. Ya tenemos a todo el equipo, vamos a hacer el proceso estandarizado con cada equipo, con cada departamento. Número 4, capacitación y asesoría continua. Ya tenemos el proceso, somos humanos, se nos olvida y debemos seguir educando y capacitando y retomando todo lo que hemos estado enseñando con base en todo lo anterior, en nuestra estructura normativa hasta el proceso estandarizado. Número 5, la integración y difusión de datos. Cómo estos procesos o estos 4 elementos ya nos integra y nos dan resultados. Y cómo lo vamos a difundir a todo el personal de salud en la unidad. Siguiente, doctor, por favor. Entonces ya tenemos que nuestra base fundamental es la estructura normativa. No sé si se cambió de diapositiva, Doc. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestros lineamientos, tenemos buenas prácticas de otros países de manera internacional, pero siempre nuestra base es nuestra norma oficial mexicana 045 y nuestro manual de la ROVE. Y a esto añadimos también políticas, procedimientos, programas que se adecúan a nuestra unidad y a nuestra institución para empezar a medir indicadores. Siguiente, doctor, por favor. De lo más importante y nada más para retomar las bases para la instalación y funcionamiento de la SUBE es que todas vigilemos e identifiquemos las CIAs y otros daños infecciosos, no solo las CIAs. Establecer políticas y procedimientos que reducen el riesgo de estos daños. Tenemos que hacer investigación y control de brotes. Tenemos que estudiar, que investigar y que recolectar la epidemiología de microorganismos en la unidad. Necesitamos conocer nuestra epidemiología local. Necesitamos educar al personal de cómo interrumpir esta transmisión. Y aquí vamos a lo siguiente, educar y capacitación al personal de salud sobre medidas de prevención y control de infecciones. Para esto, o más bien estos elementos van a crear programas efectivos y vamos a utilizar métodos de vigilancia y análisis de datos y reportes basados en principios epidemiológicos, guías e investigación basada en evidencia. Siguiente, doctor, por favor. Pero bueno, tenemos nuestras bases. ¿Y cuál es nuestro rol en epidemiología hospitalaria y control de infecciones? No es la misma evolución, no es la misma epidemiología de hace 30 años o más. Estamos creciendo y se nos añaden nuevas responsabilidades y actividades de vigilancia epidemiológica. Tenemos todavía, como por si fuera poco, casos más complicados, factores de riesgo y análisis y una exigencia en atención clínica de calidad. Todo esto con los pilares que día a día venimos a nuestras unidades, que es proteger a nuestros pacientes, proteger al personal de salud y cumplir con estos de una manera costo efectiva. Siguiente, doctor, por favor. Y bueno, pues necesitamos recursos humanos. Este es un esquema, hay muchos esquemas de gobernanza en diferentes unidades, pero este, por ejemplo, es el nuestro. Estamos liderados por nuestra dirección general, la dirección general médica en la unidad, y que es nuestra autoridad directa. Tenemos en la unidad un responsable epidemiólogo, que es su servidora, y personal de enfermera sanitarista con mucha experiencia, con muchos años en la unidad. ¿Qué nos falta para cumplir con nuestra normativa? Quizá personal administrativo y sistemas. Y para lograr este personal, no podemos ya simplemente solicitarlo. Necesitamos demostrar datos.
¿qué tenemos de este lado derecho? Nuestra gerencia de epidemiología a nivel sistema, que es nuestro enlace con todas las UVs y que también apoya a esta gestión de recursos humanos para todas las UVs. Siguiente, doctor, por favor. Y lo que decíamos, necesitamos demostrar datos, necesitamos demostrar que nuestra vigilancia ya no es la misma a la de los 80s, 90s, que teníamos una vigilancia reactiva. Esto hablando por nuestra unidad, ¿verdad? Cada quien aquí usa su imaginación y sus antecedentes, pero ya no recolectamos solo datos en papel y presentamos datos. Necesitamos una vigilancia activa. Y ojo aquí, porque esto también está muy bien documentado. Una vigilancia activa no es igual a que sea efectiva. Y esta puede ser la clave o una parte clave de cómo lograr una V sólida y fuerte. La vigilancia activa sabemos por definición que recolecta datos, analiza, interpreta y hace una difusión y cumple con los lineamientos y revisión de casos notificados de las IAS. Pero una vigilancia activa, proactiva y efectiva es todo lo anterior y una revisión rigurosa de todas las IAS. Analiza los patrones de variabilidad y desarrolla planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Es decir, en ese momento que se detecta una incidencia, vamos a notificar al equipo que es responsable o al equipo que nos puede apoyar, y vamos a implementar planes de acción. En ese momento, en una sesión, por correo, por WhatsApp, por donde sea, pero necesitamos tener un plan de acción para corregir eso que estamos nosotros observando, que es un riesgo para los pacientes y el personal. Y sí, es nuestra responsabilidad como V, es nuestra responsabilidad seguir actualizándonos y, muy importante, motivar, educar, capacitar y delegar funciones a nuestro equipo de la V. Es nuestro pilar. Como hablando como responsables de la V, son nuestro pilar, son por lo que funciona también una V y se llega a consolidar y ser fuerte. Necesitamos estar para ellos y ser una orientación y una guía para ellos. Siguiente, por favor. Y pues continuamos aprendiendo, se actualizan lineamientos nacionales e internos, generan cambios en el sistema y esto es muy complejo porque ya teníamos algo fundamentado y ahora el reto es la resistencia del personal al cambio. Entonces aquí decimos, se requiere de un equipo de liderazgo que motive a mandos medios y estos al personal de salud, de la importancia de estos cambios que estamos generando. Si logramos esto, todo lo demás fluye en el trabajo del día a día. Todos entienden la importancia del cambio y estos retos, estas resistencias empiezan a disminuir. Siguiente, doctor, por favor. Debemos estar presentes como Vs, levantar la mano. La V ya no es solo un departamento más, es un departamento fundamental y parte de la estructura operativa de nuestra unidad. Debemos tener personal en la V con liderazgo y experiencia. Y este es personal, no solo el responsable. Aquí incluimos, en nuestro caso, a las enfermeras. Tienen un liderazgo inigualable y una experiencia que también no se puede comparar. Cada quien también en nuestras UVs, en sus UVs estoy segura que tienen este personal a cargo también. Y priorizamos y vigilamos y prevenimos todos los daños potencialmente infecciosos. Esta es nuestra estructura normativa. Esto es lo que nos va a demostrar con datos que tenemos un programa proactivo y continuamente mejorando, adoptando nuevas estrategias para disminuir las IAS con base en nuestros lineamientos nacionales de nuestra institución y siguiendo, claro, modelos de buenas prácticas, porque recordemos que somos unidades y nos podemos compartir buenas prácticas. Siguiente, por favor. Viene la parte del equipo multidisciplinario y aquí, a ver, es un cuadro, es una tabla muy pequeña. Seguramente haciendo esto manualmente me van a faltar departamentos. Quien recuerde algunos otros, escríbanos en el chat. Todos somos bienvenidos a dialogar en esta presentación. Pero miren, el equipo multidisciplinario que normalmente forma parte de nuestro comité de infecciones, es dirección, gerencia de calidad, enfermería, laboratorio, limpieza y desinfección, mantenimiento, nutrición, manejo de ropa, selle, farmacología, salud y seguridad de los trabajadores, el tema que ven de vacunación, recursos humanos también, jefaturas clínicas, jefaturas de enfermería, jefaturas médicas de hospitalización, áreas críticas y servicios ambulatorios, urgencias,
imagenología, endoscopías, banco de sangre, medicina nuclear en nuestro caso, otros servicios clínicos, rehabilitación, inhaloterapia. ¿Cuál otro nos puede faltar por ahí? Son prácticamente nosotros conocemos o debemos conocer a todos los servicios del hospital, incluyendo los administrativos. Siguiente, por favor. Bueno, estos equipos deben tener el conocimiento mínimo, la experiencia y un empoderamiento en PCI. Recordemos que no estamos solos, todos desde nuestros servicios, de nuestros departamentos, prevenimos infecciones. Y consideramos aquí nosotros los pilares o lo fundamental que deben conocer: higiene de manos, limpieza y desinfección de superficies, microbiología, manejo de RPBI, saneamiento ambiental, desinfección y esterilización de equipos médicos y optimización de antimicrobianos, entre otros también que capacitamos en el día a día. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué ahora con la estructura de procesos? ¿Qué es lo que ya no funciona? Solo tener un proceso correctivo. Necesitamos procesos de prevención y supervisión y retroalimentación diaria. Siguiente, doctor, por favor. Este es uno de los ejemplos y experiencias de lo que estamos aprendiendo, y ponemos este tema en lo particular. Es un tema que me gusta mucho. Si alguien más comparte este gusto, interés o interés, podría comentar ahí en el chat también sus experiencias. Fíjense cómo empieza un proceso a estandarizarse desde la limpieza y desinfección, desde los insumos que necesitamos para una adecuada limpieza y desinfección. No es lo mismo utilizar alguna franela de algodón o de otro material que no sea lo que la evidencia sustenta, que elimina microorganismos de superficies, que aquí, por ejemplo, es microfibra. Usamos tecnologías quizá de superficies. En algunas unidades de nuestro hospital tenemos ya superficies en recubrimiento con cobre, y tecnologías o ya altas o de desinfectantes de alto nivel que son tecnológicas, como luz UV o peróxido de hidrógeno en vapor o aerolizado, o la nube, como nos gusta decirle aquí, de peróxido de hidrógeno. Estas las hemos utilizado en nuestra unidad y hemos visto cambios. ¿Cómo vamos a sustentar esto? Pues bueno, esta es una de las referencias. Tenemos muchísima investigación ya en limpieza y desinfección de superficies, pero con estas bases podemos comenzar como UVES, recomendando, sugiriendo los productos que nos va a ayudar a nuestra unidad y con los microorganismos que manejamos. Quizá nuestra necesidad actualmente no es implementar una tecnología como luz UV o hidróxido o peróxido de hidrógeno en vapor. Quizá necesitamos solamente un buen proceso de limpieza y desinfección. Con esto es suficiente. Siguiente, por favor. Este es el proceso a lo que nos enfrentamos día a día. A ver, está el personal de intendencia capacitado, está supervisado, tienen sus supervisores y una jefatura, y nosotros recomendamos cómo hacer este proceso, cómo irnos, cómo limpiar superficies y una habitación completa, cómo recomendar la frecuencia, el método y el proceso rutinario de limpieza en pacientes hospitalizados, en pacientes que ya egresan y en pacientes de áreas críticas. Aquí es un trabajo del día a día. Yo sé que ustedes también lo saben, lo han vivido en su día, en sus días, en sus UVES, el estar con el personal de intendencia todos los días recordando, revisando bitácoras que tengan implementadas. Es un trabajo diario. Y es importante realizarlo, es importante estar presentes y auditando estos procesos. Fíjense, en áreas críticas podemos determinar la frecuencia dependiendo de nuestras necesidades, de cada cuánto debemos limpiar una superficie o desinfectarla, y con qué. Muy importante, con qué. Y si cambia esto en una situación de brote o en una situación de contingencia, también qué frecuencia y con qué. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, si hay ocupación de una incubadora de un neonato, pues te da la recomendación de cómo limpiarla. Pero cuando ya egresa este paciente neonatal de la incubadora, va tan allá la limpieza y desinfección que el personal en nuestra unidad
desarma la incubadora y tiene que limpiar y desinfectar por dentro de la incubadora. Ya no nos quedamos con la superficie del colchón, con la superficie del barandal, tenemos que ver un poquito más allá, ¿verdad? Siempre con base en evidencia científica, lo que posiblemente nos puede estar ocasionando un riesgo de colonización o contaminación en nuestros pacientes. Y fíjense, miren aquí, aireadores de los grifos son reservorios para Cinetobacter baumannii resistentes a carbapenémicos y ocasionan brotes en unidades de salud. Bueno, ya tenemos a 2 departamentos involucrados porque mantenimiento nos va a hacer mantenimiento de estos aireadores, quizá los va a cambiar, quizá los va a desinfectar ellos. ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Intendencia o mantenimiento? Intendencia va a ser quien limpia y desinfecta estos aireadores diariamente. Estas tarjas, estas puntas de grifo diariamente. Esto es lo que hacemos pues en nuestra rutina prácticamente diaria aquí en la unidad. Siguiente, por favor. Y seguimos aprendiendo. Siguiente, pues bueno, revisamos, monitoreamos continuamente, identificamos omisiones en las prácticas. ¿A quién? ¿Con qué frecuencia notificamos? Necesitamos hacer esto de manera oportuna. Ya no es funcional notificar esto a final del mes en una sesión de codecías. El equipo está ya sumamente involucrado en prevención y control de infecciones en esta unidad. Y lo hacemos de manera inmediata, WhatsApp. A ver, creamos grupos con jefaturas de dirección médica. Creamos grupos donde les ponemos infecciones asociadas a la atención de la salud. Enviamos la IAS, no solo la IAS, sino el análisis del caso puntual y las áreas de oportunidad que encontramos para dar un seguimiento con el equipo involucrado. Tenemos el grupo de liderazgo, que aquí podemos notificar quizá haya situaciones emergentes o alertas epidemiológicas que Secretaría de Salud nos manda. Tenemos un grupo con nuestros observadores de higiene de manos. Somos nuestros observadores, ahí nos dicen, nos falta jabón, nos falta alcohol gel, nos falta agua, no funciona la tarja, el sensor está desactivado. Aquí vemos todas las áreas con nuestros recorridos. Y tenemos un grupo con nuestras UVs Muversa, liderado por nuestra querida doctora Suara, nuestra gerente corporativo, que es nuestro enlace entre las UVs de este sistema, y nos compartimos las buenas prácticas que implementamos en nuestras unidades. ¿Qué más? Grupos o una comunicación directa con jefaturas, coordinaciones de otros departamentos. Para algo más formal que sabemos que va a tomar más tiempo, pues utilizamos un correo. O si queremos formalizar algunos de estos avisos o notificaciones, utilizamos correo. Muy importante aquí esto que mencionamos de seguridad. Este es el sistema de notificación de eventos. Esto se detecta a través de nuestros recorridos, mal clasificación de RPBI, riesgo para el personal, para los pacientes. Notificamos a través de este sistema que lo lidera y se trabaja con el equipo de calidad. Entonces, si se fijan, no estamos la V solo, necesitamos estos pilares, este equipo multidisciplinario muy involucrado. Siguiente, por favor. Ya está normado, ya están nuestros lineamientos que aparte de realizar nuestras actividades de vigilancia epidemiológica, nos toca hacer en cierto punto, pues profesores, educadores y capacitadores en coordinación con las UVs y las áreas de enseñanza. Dentro de lo más importante que dice la normativa son medidas de prevención y control en procedimientos médicos, higiene de manos, precauciones estándar y por mecanismo de transmisión, RPBI y accidentes por punzocortantes. Y aquí nosotros añadimos un poco más, bueno, compartimos los microorganismos más frecuentes en áreas críticas, así como su perfil de susceptibilidad. Esto podría ser a lo mejor un plus para las capacitaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué estamos aprendiendo con las capacitaciones? Que si aquí hay responsables de las Vs, hay que empoderar a nuestro equipo V, que ellos lideren este proceso de capacitación. Tienen toda la experiencia, todo el conocimiento para liderar con otros jefes de otras áreas y coordinarse y capacitar a su personal. Y esto es complicado porque no solo es un día, se requieren quizá toda la semana en diferentes horarios. Aquí es mucha coordinación con tu equipo V y tu equipo V con otras áreas del hospital.
donde capacitamos codecías, sesiones ordinarias, extraordinarias, capacitación continua también. Hay que invitar a especialistas expertos. No somos expertos en todos, necesitamos apoyo de expertos. Capacitaciones en sitio, capacitación de proveedores a personal, capacitación en momentos de inducción, en personal que va ingresando a la unidad, médicos internos, residentes, estudiantes de enfermería, campañas en higiene de manos y campañas nacionales e internacionales como la de concientización de resistencia antimicrobiana. Siguiente, por favor. Y a esto íbamos, ya no es funcional, capacitaciones semestrales, somos humanos, se nos olvida lo que aprendemos y más si no estamos involucrados en el proceso de prevención y control de infecciones. Lo que necesitamos son capacitaciones periódicas, efectivas y en sitios. Ya, al menos en nuestra unidad, no es factible que acuda toda una audiencia en un determinado momento a capacitaciones de 1 hora o 30 minutos o más. Necesitamos estar más bien implementando un sistema que nos funcione. Este es un ejemplo de nuestras áreas en el hospital y los meses que podemos ver y las capacitaciones que se dan empoderando aquí a nuestro equipo de enfermería. La licenciada Miriam, la licenciada Ana, la licenciada Diana, la licenciada Alma, próximamente si se nos une al equipo, la licenciada Cecilia. Bueno, tenemos un equipo aquí que también lidera capacitaciones y fíjense que hay meses que la operatividad no nos da alcance. Esto está dentro de nuestro programa. Si no podemos, por alguna razón, lo reprogramamos, pero parece que es un día en el mes y esto es muy complejo. Estoy segura en que en sus unidades tienen el mismo reto. No es el mismo personal en turno, cambian las guardias, cambian los turnos. Entonces, para coordinar con las responsables de las áreas, cuántas personas faltan por capacitar es abarcar mínimo el turno de las 7:30 de la mañana, 2 a 3 de la tarde, 2 a 3 días a la semana. Entonces, es una plantilla, dependiendo de la unidad en la que estén. Aquí en alta especialidad es una plantilla muy grande y debemos abarcar a los más que podamos de manera continua. Quizá en el mes de septiembre lo vamos a repetir posteriormente en estas mismas áreas. Y así nos vamos. Ustedes pueden calendarizar este programa y adecuarlo a sus unidades. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué más capacitamos? Fíjense, al personal de enfermería le gusta mucho cuando compartimos los patógenos más frecuentes, los factores de riesgo para una colonización o infección y las infecciones más asociadas, sí. Entonces, hablando, por ejemplo, de Staph aureus meticilino resistente, adquirido en el hospital, ¿verdad? Asociado a la atención de la salud o comunitario. Pseudomonas, ¿dónde lo encontramos y qué infecciones nos pueden dar? Es un ejemplo, es alguna de las referencias que podemos utilizar. Claro que no llegamos con esta tabla, necesitamos algo más visual y que sea digerible para el personal de salud. Siguiente, por favor. Y ahora, bueno, al personal de enfermería le interesa mucho conocer esto, pero también al personal de limpieza y desinfección, de mantenimiento, de selle, de otras áreas, nos interesa saber ya no solo si ocasiona o factores de riesgo para colonización e infección, sino sus reservorios principales, dónde lo tenemos. Es parte de nuestra flora, es parte de un reservorio hospitalario, comunitario. Vemos, por ejemplo, Staphylococcus, pues sabemos que son colonizantes de mucosas y piel. Pseudomonas aeruginosa lo encontramos en pues zonas húmedas, ventiladores, tarjas, soluciones. Klebsiella pneumoniae, ¿dónde más lo podemos encontrar? Catéteres urinarios, soluciones, fluidos contaminados y por favor, como sugerencia, nunca nos quedemos con que pues bueno, es muy común en nuestra flora. Hay que ver el contexto del paciente y hacer la búsqueda que nos compete como V. Si nos quedamos como es algo de la flora y no vemos realmente nuestro ambiente, nuestros procesos de desinfección de superficies, pues quizás sí nos podamos quedar pues por un tiempo. Entonces necesitamos esta parte muy fuerte y consolidada en nuestros servicios. Siguiente, por favor.
¿Qué más estamos aprendiendo? Pues a la recolección y difusión. Ya tenemos o ya aprendimos en sesiones previas cómo hacer una adecuada recolección de datos, cómo hacer un análisis, cómo interpretar, cómo hacer difusión de estos resultados, cómo dar una retroalimentación inmediata y planes de acción de mejora. Esto ya lo tenemos muy bien fundamentado. Esto yo por eso considero que nuestras UVs ya de por sí son de alto nivel. Tenemos las mejores normativas y bases y lineamientos que nos guían en cómo hacer este análisis y esta interpretación. Y muchas veces ya implementar quizá algo que nos ayude un poco más, tecnologías de información en tiempo real, y si nos da la disponibilidad, a lo mejor inteligencia artificial. Para hacer esto más efectivo, tomar rápido decisiones, necesitamos de la tecnología y actualizarnos con ella. Siguiente, por favor, doctor. Por supuesto, nuestros canales endémicos, compararnos ya quizá no es suficiente para una unidad que ya tiene muchos años en una V. Necesitamos compararnos con nosotros mismos, en qué estamos, cómo vamos con nuestras infecciones. Y bueno, esto lo podemos trazar con nuestras tasas, canales endémicos y pues otros sistemas que nos dan tendencias y proyecciones. Al siguiente, por favor, doctor. Y ahora viene un dashboard muy interactivo que cualquiera puede realizar en su Excel. Es muy digerible, muy fácil. Y ya tenemos análisis en tiempo, lugar y persona. Y ya no son diapositivas, 5 a 10 diapositivas. Ya podemos hacer toda esta interacción desde un dashboard realmente muy sencillo de realizar. Tenemos nuestra IAS, el servicio, quizá podemos añadir el mes, el año, los microorganismos y así nos vamos compartiendo nuestras tasas. Seleccionamos, a ver, quiero saber en cirugía general, seleccionamos cirugía general, nos salen nuestras CIAs, nos salen nuestros meses y nuestros microorganismos más frecuentes en cirugía. Todo esto con nuestras tablas de Excel que hacemos de vigilancia diariamente. Este es algo de lo básico que podemos ir implementando. Siguiente, por favor. Por supuesto, demostrar la prevalencia, lo que seguimos aprendiendo en hospitalización, urgencias, compararnos con la bibliografía, con la literatura, qué nos dice, por ejemplo, este es de infecciones de vías urinarias, cómo estamos, que los pacientes llegan a hospitalización con E. coli, será la misma o el mismo perfil de susceptibilidad que la comunidad o las referencias en la comunidad nos indican. ¿Cómo cambian estos microorganismos en áreas críticas? Tenemos E. coli, tal vez por cándida, tal vez por Klebsiella, microorganismos quizá ya están cambiando su resistencia y esto lo comparamos con la literatura y nuestras referencias. Siguiente, por favor, doctor. Y aquí entramos a la resistencia antimicrobiana. Tenemos ya, por ejemplo, ahora sí, comparando ambulatorios versus hospitalizados, cómo cambia esta resistencia. Pseudomonas MD en áreas críticas, quizá algunas especies de cándida, Klebsiella, neumonía. Debemos de comparar siempre también la evidencia actual con lo que tenemos y ver nuestros cambios. Siguiente, por favor. Y por qué no continuar con nuestro subcomité de antimicrobianos que ahora tenemos que formar y estar continuamente aprendiendo. Podemos realizar proporciones, hacer mediciones respecto a nuestra dosis diaria definida, nuestros days of therapy para pacientes pediátricos, y podemos hacer una proporción del consumo de antibióticos, de acceso, de vigilancia y de reserva. Siguiente, por favor. Y bueno, está ahí algunas referencias que incluso como el DDD es una medida universal, no hay realmente un indicador que nos diga si estamos bien o estamos mal en nuestro consumo. Sería interesante compararnos a nosotros mismos realizando pues un canal endémico y ver cuándo estamos consumiendo más antibióticos de algún grupo y si esto tiene correlación con nuestras CIAs o con nuestros aislamientos, y lo pueden incluso todavía, a lo mejor podemos seccionarlo en áreas críticas, en hospitalización. Siguiente, doctor. La higiene de manos es un arte, es todo, pues sí, todo, todo un arte, algo que debemos de implementar en nuestro día a día. Nuestra agenda 2023 a 2030 nos dice lo siguiente. Siguiente, por favor, doctor.
Nada más para presentarles que tenemos que tener datos en nuestras barreras y predictores de el apego a higiene de manos. Necesitamos realizar retroalimentación, necesitamos hacer una observación directa como ahora es lo recomendado. Y pues fíjense, de más información, necesitamos evaluar el impacto, las prácticas, necesitamos evaluar el impacto de la retroalimentación y del cumplimiento que estamos teniendo, tomando en cuenta numerosos contextos. Aquí mismo nos dicen como una medición basal de higiene de manos, el cumplimiento, una higiene de manos que es de manera espontánea, que sería una buena práctica, cómo intervenir y cómo interviene en la estructura organizacional. Siguiente, doctor, por favor. Esto es nuestro gol estándar, es la observación directa, que estamos sujetos también a múltiples sesgos. De los más importantes es el sesgo de selección. Sin embargo, continuamos con higiene de manos por observación directa como el método principal que representa el cumplimiento y la validación de las observaciones. Siguiente, doctor, por favor. Cuando estamos hablando de higiene de manos en algunas instituciones, a lo mejor no son líderes directos del programa, otros sí, pero siempre debemos trabajar en conjunto y tenemos que hacernos, pues, entre estas y más preguntas, ¿cómo minimizamos los sesgos de observación? ¿Cuál es nuestra meta de observaciones de higiene de manos? ¿Quiénes participan como observadores de higiene de manos? ¿Cómo vamos a realizar las observaciones? ¿Retroalimentamos en el momento? ¿Después educamos? ¿Cuáles van a ser nuestros análisis de indicadores de proceso y de resultado? Entre otras preguntas. Ahorita ya seguramente están pensando en otras. Siguiente, por favor. Y necesitamos herramientas que nos ayuden a tomar decisiones rápido. Podemos implementar algún software digital, podemos empezar con un Forms, podemos implementar a lo mejor inteligencia artificial. Esto tenemos que verlo en nuestras unidades y ver la capacidad que tenemos. Recordando que un software de inteligencia artificial no observa directamente, asiste a la observación, al observador mediante la digitalización de registros en tiempo real, validación de consistencia de datos, categoriza automáticamente los eventos, detecta errores o inconsistencias y genera reportes automáticos. Si podemos ver esto en tiempo real, podemos retroalimentar, podemos coordinarnos con nuestros observadores y dar las mejores sugerencias y prácticas para aumentar nuestro cumplimiento. En este momento no traigo a proyectar cómo es nuestro dashboard o nuestros resultados, pero si les interesa, sin duda, algún correo o se ponen en contacto con nosotros. Siguiente, doctor, por favor. No solo higiene de manos, ya podemos también digitalizar nuestros bundles. Ya no es factible quizá ir como, un bundle no es un checklist, pero sí son una serie de acciones que podemos marcar si se cumplió o no en físico. Esto genera un bonche de papeles diarios. Ahora lo que es o lo que tenemos que actualizar en nuestras unidades, y esto no inició. Esto ya lleva años, esto yo cuando entré a este hospital ya estaba implementado, esto es trabajo de años de todo el sistema que se ha ido consolidando en las UVES y entonces, con el equipo de enfermería y calidad sobre todo. Entonces estos bundles se miden, pero ya de manera digital. Ya no es estar buscando hoja por hoja y hacer este checklist a mano. Siguiente, doctor, por favor. ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Cuál es nuestro impacto? Una V ya no solo de alto nivel, de alto impacto. Incorpora un flujo de trabajo bien diseñado. Hay que priorizar nuestros riesgos en nuestras unidades. Y nuestro principal objetivo es disminuir las tasas de IAS o los aislamientos por microorganismos multidrogoresistentes o mejorar un proceso. Hay que priorizar de todo lo que tenemos en nuestras actividades, lo más importante en este momento. Entonces, tener un flujo de trabajo bien diseñado nos va a orientar y nos va a dar el paso a paso. Debemos tener líderes que apoyan los programas de prevención y control de infecciones. Pueden ocurrir actualizaciones
y podemos tener modificaciones en nuestros lineamientos o en nuestros programas, pero si nosotros conocemos a todo el personal, si saben que continuamente estamos cambiando esto, no debe haber resistencia al cambio. El personal ya entiende las necesidades y los beneficios del cambio. Las UVs son compatibles, muy importante, con la misión, visión y valores de la organización y tienen apoyo de otras UVs en su sistema. En nuestro caso somos un sistema conformado por varios hospitales, varias UVs, pero bueno, no nos cerramos. Apoyémonos entre otras instituciones también. Notifiquemos casos para otras instituciones, traslados, ingresos, reingresos. Necesitamos contar con el apoyo también de otras UVs fuera del sistema. Siguiente, por favor. Pues ya es prácticamente de nuestras últimas conclusiones. Ya sabemos quién es este profesional. No sé si sabrá o supo cuántas vidas ha salvado, pero bueno, más allá de los datos está la vida de nuestros pacientes. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Estamos convirtiendo los datos en preguntas, las preguntas en estrategias y las estrategias en resultados? Yo creo que todos podemos dar un sí, y esto significa que estamos aprendiendo a consolidar una V sólida y fuerte. Siguiente, por favor. Nada más para finalizar, me gustaría presentar a mi equipo de la V. La siguiente es una fotografía de quienes estamos actualmente en el equipo. Siguiente, doctor. Miren, esta es su servidora. Estamos aquí la licenciada Cecilia, nuestra pasante, la licenciada Alma, eh, la licenciada Diana, la licenciada Ana, la licenciada Miriam. Bueno, ellas tienen una amplia experiencia y liderazgo en el sistema. Les vamos a comentar un poquito cómo está conformada o coordinada. La licenciada Miriam es la encargada de realizar vigilancia en áreas críticas y todo lo que tenemos que actualizar y capturar en nuestros indicadores de la ROVE. La licenciada Ana, ella es responsable de hospitalización, de uno de nuestros pisos de hospitalización, y todo en enlace con Secretaría de Salud. Nuestros informes semanales, estudios epidemiológicos y situaciones emergentes que también se pueden presentar. La licenciada Diana actualmente lleva todo el programa de prevención de infecciones, sobre todo en nuestro bundle de infección de sitio quirúrgico. Ella diariamente está abajo en preoperatorios, está evaluando todo lo que tiene que ver con el bundle, descolonización, el baño, la antisepsia, profilaxis, muy importante, temperatura, glucosa y demás. Entonces ella es la que ve esta parte. Nuestra licenciada Alma ve también una parte de áreas críticas, de intermedios, y ve también todos los colaboradores que sufren algún accidente por punzocortantes, y ella les da el seguimiento. Y la licenciada Vania, como en su momento era nuestra pasante, también veía una parte de hospitalización y vigilaba una parte de áreas críticas. Aquí al lado está parte de nuestro equipo de codecías, directores, gerencias y equipo de pues enfermería, que es una de nuestras manos, y calidad, que es la otra de nuestras manos, y nuestro director médico. Resto de los servicios, cirugías, mantenimiento, intendencia, todos somos parte de. Y aquí abajo es pues una fotografía que necesita actualizarse. Somos algunas personas de las UVs del sistema, pero faltan aquí también personas nuevas que se integraron recientemente, y en medio está nuestra líder en prevención y control de infecciones, nuestra querida doctora Suara. Ella es la que estandariza y nos apoya a estandarizar estos procesos entre las UVs. Pues bueno, todos trabajamos con nuestra misión y visión y nuestros valores: dignidad, integridad, excelencia, compasión, gestión responsable. Y la siguiente sería todo por mi parte. Si hay cualquier comentario o duda, estamos para también apoyarlos y apoyarnos entre todos. Muchas gracias. Susana, qué magnífica conferencia nos acabas de regalar. Si me das oportunidad, tenemos varios comentarios en el chat. El primero dice, ¿cuántas camas sensables tiene tu hospital? Estamos aproximadamente con 100, ya pasando los 200, pero esto ya sería entre sensables y no sensables.
Hay otra pregunta. ¿Qué cantidad puede ser el personal adecuado para una unidad de vigilancia en este nivel y cómo se puede aprender todo esto para la implementación? ¿Cuál sería el personal adecuado? O sea, la cantidad de personas. Necesitamos basarnos con nuestros lineamientos y la normativa, y es lo que necesitamos también exponer a nuestros directivos. Miren, tenemos esta unidad, la normativa nos exige tanto personal, por camas, como ya lo conocemos, un personal administrativo, un personal también experto en informática, que es lo que a nosotros realmente nos falta. En este proceso, es difícil, es complejo. Sabemos que otras unidades pueden estar en esta situación, pero tenemos que hacer lo que nos compete y lo que podemos con los recursos que tenemos. Y pues bueno, en nuestra vigilancia vemos múltiples retos que se presentan diariamente y necesitamos por eso priorizar qué necesitamos primero y qué podemos hacer nosotros. Con esto sería un poco el esquema. Ujú. Gracias, Susana. A lo largo de tu conferencia pareciera ser, les comento a todos, créanme que a nuestros conferencistas ni siquiera les decimos de qué trata. Susana, literalmente a libre albedrío, nos presenta su conferencia y pareciera ser que está alineada con todos los objetivos del curso. Hay otra pregunta, creo que cuando presentaste la parte de Excel o el Power BI que tienes y los dashboards, generó un poco de euforia en el sentido de cómo podemos obtener ese programa, nos dicen en los comentarios. Ah, sí, sería muy interesante. Fíjense que el dashboard, pues realmente lo podemos aprender a hacer por nuestra cuenta. En lo personal tomé algunos cursos de cómo generar este tipo de información. En, hay, quizá les pudiera compartir alguna plantilla ya creada, pero realmente esto se alimenta de nuestra base que hacemos cuando notificamos las infecciones. Ustedes saben que tenemos todas nuestras variables en la base de Excel y al final no es más que nada una tabla dinámica convertida en un dashboard dinámico como tal. Entonces, pues si gustan, les comparto algunas de estas referencias de cómo crear este tipo de visualización. Sobre inteligencia artificial, sí, también les compartiría alguno de los, si gustan enviarme un correo de lo que utilizamos actualmente o lo que implementamos. Esto ya sería con licencia, no es algo propio de la UV, es parte del sistema. Ujú. Muchas gracias, Susana. A mí también me llamó la atención, oye, hablabas acerca de inteligencia artificial para gestionar esta parte o carga administrativa. ¿Utilizas alguna IA en particular? ¿Cómo es que adaptas e incursionas en esta parte de interactuar con la IA y se faciliten los procesos? Sí, es algo del día a día, digo, lo de la inteligencia artificial, si ya lleva unos años, necesitamos aprovecharla. Hay muchas herramientas, múltiples de tableros que nos pueden ayudar con estas herramientas y es una de esas. Si lo implementamos, facilita mucho el proceso de la información y la manera en que tomamos decisiones, porque es algo en tiempo real, es algo que podemos ver en ese momento que cambia. No tenemos que sentarnos y hacer una lista y hacer un análisis que nos puede llevar horas, semanas o incluso el mes, ¿verdad? Sí, por favor, si gustan contactarse conmigo y vemos esta más a detalle. Ujú. Susana, muchas gracias. Hay un asistente que nos pregunta cómo se adaptaría un ciclo de mejora a la VH y con toda esta parte de inteligencia artificial, higiene de manos para generar un ecosistema. ¿Cómo se implementaría un ciclo de mejora con IA? Pues ahora sí que nos toca capacitar y educar y retroalimentar. Es un trabajo continuo. Pues sabemos que no es el mismo personal, hay mucha rotación. Nuestro ciclo de mejora es precisamente como dicen, un ciclo. Necesitamos estar educando, reeducando, capacitando y hacerle ver al personal que esto es para un beneficio del sistema, ya no nada más de la V.
Muchas gracias. A lo largo de los comentarios, entendemos que en nuestro sistema de salud, pues existen diversos tipos de hospitales. En los comentarios veo que hay hospitales en entornos limitados, como en el que yo me encuentro, en donde a veces no hay insumos, esta parte de gestión, y preguntan, ¿cómo se le hace en esta parte de hospitales con entornos limitados? Justo para adaptar toda esta conferencia que usted nos entregó, doctora. Hay que trabajar con lo que tenemos. Es complicado, digo, este es un hospital privado, a lo mejor no es la misma situación, pero sí hemos estado, o la experiencia que comparto es que debemos trabajar con lo que tenemos y levantar la mano y hacernos presentes. Esto no, ya no es nada más el equipo, es estar las jefaturas inmersos en esto. Si somos responsables de la unidad, nos tienen que conocer, nos tienen que ver, tenemos que levantar la mano, tenemos que exponer los datos y levantar esta necesidad a nuestras autoridades correspondientes. No crean que no es fácil, es complejo, no es un sí de inmediato. Requiere tiempo y requiere convencer a las autoridades con evidencia y con lo que está pasando en la unidad. Pero hay que trabajar con lo que tenemos. Si recordamos el sistema, hay retos que van a nivel individual, organizacional y sistema. Entonces, lo que nos compete a manera individual es trabajar con lo que tenemos y seguir involucrando a nivel organizacional y sistema. Que levantemos la voz. Las UVs deben tener más presencia. Hay un comentario en mi hospital, creo que este es un reto, no hay infectólogo, no hay epidemiólogo, solo hay enfermera sanitarista. ¿Cómo puedo aplicar todo esto que vimos en la conferencia? Muy buena pregunta. Miren, se requiere de mucha experiencia para una enfermera sanitarista. Ya es enfermera sanitarista, ya está capacitada para liderar una V. No requieres un infectólogo, un epidemiólogo, quizá es el expertise el que lleva, y muchas veces el liderazgo de la enfermera sanitarista también, la proactividad, el interés, el que nos apasione. Eso, eso hace el cambio. ¿Cómo podemos llevar todo esto? ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Hay que basarnos en nuestras normativas, hay que hacer las recomendaciones de nuestra norma oficial mexicana, preguntar. ¿Por qué no preguntamos con otras UVs nuestras buenas prácticas? Sería muy interesante. Hay que hacer todo esto por seguridad del paciente. Si no sabemos algo, lo aprendemos en algún curso, en algún diplomado. Creo que todos estamos, eh, al- pues en cierta manera o con el alcance de poder liderar una V de una forma muy adecuada y llevar y consolidarla. Estoy encantado con tu conferencia, Susana. Veo que tienes un patrón en donde nos comentas que ustedes tienen mucha comunicación entre VHs. ¿Cómo es ese proceso y cómo podemos llevarlo a cabo nosotros que somos institucionales? Evidentemente también nos siguen. Quiero comentarte, pues este curso tuvo gran alcance y hay compañeros de Sudamérica, Brasil, Colombia, Perú, Chile. Entonces, a lo largo de tu plática hubo bastante interacción con los emojis, no sé si te diste cuenta, pero una de las cosas que creo que es importante, y lo dijiste muy bien, evitar el cortocircuito de comunicación, pero sobre todo nos pones o nos planteas sobre la mesa comunicarse entre VHs. ¿Cómo lo logran ustedes y qué recomendaciones nos podrías hacer a nosotros que somos mortales, no estamos en un hospital privado, pero cómo se puede hacer todo esto, Susana? Con un simple grupo de WhatsApp es más que suficiente. En realidad es estar a la disposición. Las UVs que trabajan en este sistema siempre están dispuestos a apoyarnos y nosotros a ellos. Realmente, si tenemos una buena práctica, incluso sin necesidad de que nos pregunten qué podemos hacer, nosotros podemos compartirla. Somos unas UVs muy receptivas. Y pues sería interesante no hacer una comunidad ya no solo pues del sistema como como la que tenemos nosotros, pero de todas las instituciones. Conocer las buenas prácticas que otros Vs implementan. Creo que crearíamos una red de apoyo muy grande y muy interesante. Ok, me encanta la idea. Yo creo que lo retomamos y quizá haríamos un encuentro inter VHs, no solamente de públicos privados, sino
cualquier, ahora sí que VH que esté interesada fuera de nuestro país, con gusto. Me llevo eso, Susana, gracias por ese benchmarking que estamos haciendo ahorita. Y una última pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Qué concluyes con todo esto? Ya ahora sí que interactuando con todos nosotros que estamos en esta comunidad y que evidentemente somos apasionados y que justo de ahí surge toda esta idea de este curso. Susana, qué gusto tenerte como parte del profesorado. Nada, muchas gracias. Recordemos no desmotivarnos, seguir vigilando, seguir previniendo en un momento oportuno. Eso es lo mejor que podemos hacer para nuestros pacientes y nuestros compañeros, nuestros colaboradores. Seguir siendo esta influencia, ¿verdad? Y pues cualquier cosa que necesiten a sus órdenes y seguramente también si están a la disposición, ahí también estaremos contactándolos. Muchas gracias, Susana. Te despedimos en el chat a lo largo. Hay muchas felicitaciones. La verdad es que magistral conferencia. Gracias por aceptar la invitación. Aquel que quiera incorporarse a la ROBE, en el chat nos pusieron cuáles son los requisitos que deben de cumplir. Te haremos llegar tu constancia, Susana. Muchísimas gracias por tu conferencia y de verdad encantado de tenerte entre nosotros. Un abrazo. Gracias a ustedes, a usted, doctor, y gracias por la invitación y saludos a todos. Estamos en contacto.